Bien, hermana, Sí. muchas gracias. Aquí tengo la pregunta de la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 2:21, Romanos 10:13 y Joel 2:32 dicen exactamente lo mismo. Sí, ¿qué dicen? ¿Qué y dicen? todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En Romanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Eso, entonces ahora les voy a enseñar qué significa invocar. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será, noten que está hablando en un futuro, ¿no? Si uno le dice a una persona, si tú contestas este cuestionario, serás la presidenta de la compañía. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ya es la presidenta? No. Le cuesta, ¿cierto? Porque tiene que contestar un cuestionario de preguntas que a lo mejor son muy difíciles y a lo mejor no las puede contestar, pero el otro le dice, si tú contestas perfectamente este cuestionario, serás la presidente de la compañía. Y la otra empieza, no, yo tengo que contestar, y resulta que le falló una, no pudo. Entonces, contestó bien 9, pero le faltó una. ¿La nombraron de presidente? No, entonces por eso dijo, serás la presidente si contestas, pero como no contestaste todo, pues no eres la presidenta. Así es Dios. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque es que tiene que cumplir una serie de requisitos para poder ser salvo. Ahora les voy a decir qué significa invocar. Invocar el nombre del Señor no es decir, ay Señor, Señor, ay Dios mío, guárdame, ay Dios mío, sálvame, ay Señor, mire qué susto Señor, ay Señor, qué es lo que está pasando allí Señor. Toda la gente cree que eso se llama invocar a Dios. Eso no es invocar a Dios. Invocar es cuando yo creo. Cuando el Señor me habló a mí por primera vez por profecía y Dios llegó y tocó mi corazón, creí. Empecé a creer. Dije, sí, creo. Existe Dios. Dios está en este lugar. Voy a seguir adelante. Voy a seguir leyendo Biblia. Ahí comienza mi proceso de cambio o mi proceso de empezar a caminar por los caminos de Dios, y a eso se le llama invocar a Dios. Entonces yo comienzo a invocar a Dios. Quiere decir, comienzo a creer en Dios, a confiar en Dios, a esperar en Dios y a aprender su doctrina. Entonces yo tengo que comenzar a leer. Mis primeros pasos fueron empezar a leer la Biblia. Y yo leía la Biblia y dije, tengo que leer y leer hasta encontrar la verdad, hasta encontrar las respuestas de todo lo que me pregunto, hasta que yo encuentre en la Biblia donde se prohíbe que no tengo que adorar imágenes, estatuas, santos, pinturas, ni nada de estas cuestiones. Yo tengo que encontrar eso aquí en la Biblia, y yo era lea y lea hasta que encontraba la respuesta. Ahora yo tengo que saber por qué yo estaba equivocada en el camino de la religión. Y yo empecé a leer Biblia y empezaba a orar a Dios. Aprendí que había que orar, que hay que buscar a Dios, y empecé. Y a confiar en Él, y a creer en Él, y a creer en sus promesas, esperar en Él, en sus promesas. Así que yo empecé a invocar a Dios. Y empecé a aprender los mandamientos del Señor. Que no hagas esto, que no hagas lo otro, que no seas rencorosa, que no seas orgullosa, que no tengas vanidad, que no vayas a hacerle mal a la gente, que no engañes a la gente, no le mientas a las personas, sé responsable, sé organizada, sé honrada, no vayas a robar, no le robes a la gente. Si trabajas como empleado, no le robes el tiempo al empresario. Si trabajas como empleado, no le vayas a dañar las cosas o a robarse un alfiler, porque eso no se debe hacer. Usted debe respetar esto. Aprendí todo eso. Aprendí porque la Biblia me lo enseñaba. A eso se llama invocar a Dios. Estaba yo invocando a Dios. Y ya llevo muchos años invocando a Dios. Yo llevo muchos años invocando a Dios, más de 45 años. Amén. Estoy invocando al Señor. Invocar a Dios, conocer sus mandamientos y hacerlos.
Eso es invocar a Dios. Primero, el primer paso fue haber creído que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Rey y que fue al que Dios puso aquí en la tierra para que sea nuestro intermediario, nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado ante el Padre. Ese fue el primer paso de creencia mío y en eso fue que creí en el Señor y eso se llama invocar a Dios. Que Él es el único. Entonces yo abandoné ya las idolatrías. Abandoné todo eso porque ya me di cuenta que eso no era el camino de salvación, sino que era Cristo. Entonces el que cree en mí. Entonces el que cree en Cristo Jesús comienza a cambiar de mentalidad y a buscar a Dios verdadero en espíritu y en verdad y comienza a dejar de pecar. Entonces la gente empieza a dejar de pecar. A eso se le llama invocar a Dios. Entonces, si ven, hermanos, y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Y por qué dice que será salvo? Así que yo ya llevo invocando al Señor más de 45 años y todavía me dice, serás salva. Ah, sí, porque me hace falta. ¿Qué es lo que me hace falta? Llegar a la muerte física haciendo el bien. Llegar a la muerte física sin pecar, sino conservarme sin mancha, sin arruga, perfecta delante de mi Dios, haciendo lo bueno, lo justo, y así que la muerte me sorprenda. Entonces ahí termina y ahí se cumple, porque dice, entonces sí, eres salva, porque mire, llegó a la meta. Llegó a la meta. Dice, el que perseverare hasta el fin de su vida será salvo. El que perseverare hasta el fin de su vida será salvo. Pero toda esa vida que usted ha llevado en el Señor es invocar a Dios. Eso es lo que se llama invocar a Dios. Como pueden ver, no es lo que la gente piensa. Que en un momento de sorpresa usted dijo, ay, Señor, Señor. Que si se va a accidentar, ay, Señor, 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 guárdame. No, eso no es invocar a Dios. Creer en el Señor, hacer la voluntad de Dios, no pecar y llegar hasta el final de su vida haciendo lo bueno con Dios. Eso es invocar a Dios y así podemos decir que salva a la persona. Entonces, ahora sí, hermano. No, sí. Qué hermosa pregunta. ¿Sabe que me gustó esa pregunta? Sí, gracias. ¿Ustedes lo habían visto desde ese punto de vista? No, ustedes no lo habían visto desde ese punto de vista. Por eso es que a veces hay tantas denominaciones y creencias y el facilismo, ¿no? Porque a la gente le gusta el facilismo. Ah, pero si es que la Biblia dice que invoque al Señor y será salvo. Entonces, yo peco. Vivo pecando, vivo de placeres, vivo disfrutando la vida y disfrutando y haciendo de todo y en mi pecado. Y cuando yo ya me vaya a morir, le digo, Señor, Señor, perdóname. Y ya, porque es que así fue como lo entendió. Que invocar el nombre del Señor para ser salvo en un momento, no. Y al Señor no le va a perdonar ni le va a escuchar siquiera, porque no vivió la vida que debió llevar delante de Dios. Eso se llama invocar al Señor. Bueno, hermano, muy bien. Invocar de corazón. Aprendimos mucho hoy. Sí. En Mateo 7:21 sí, hermano. Dice, no todo aquel que invocar el nombre del Señor entrará en el reino de los cielos. Eso. El que invocare, no, el que diga Señor, Señor. Porque es que ahí mismo hay un ejemplo que el Señor Jesucristo dio una ilustración que dice por ahí, o Santiago, creo que es en Santiago, dice, ¿ustedes qué creen? ¿Que por decir Señor, Señor, ya con eso es suficiente y tienen la vida eterna? No, los demonios también creen y tiemblan ante Dios. Los demonios creen en Dios. Los demonios creen en el Señor Jesucristo y tiemblan ante Él. Pero ellos no se arrepintieron, sino siguen en su maldad. Entonces dice, no, eso no es ser salvo. Es que para ser salvo es que hay que dejar de pecar, vivir la vida santa, recta y no ser idólatras, sino creer solo en nuestro Dios, en espíritu y en verdad. Eso es el único camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Por eso el Señor Jesús decía, y no todo el que diga Señor, Señor, el que invocare al Señor, Señor, ya va a ser salvo. No, eso no es la invocación. Invocar a Dios es un proceso, no es una cosa de momentánea, sino un proceso de vida. Sí. Gracias, hermana. Bien, seguimos. Otra pregunta. ¿Cómo me gustó esta pregunta que hizo el hermano?